El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Cómo podemos contribuir a la paz y a la edificación mutua en la iglesia? El libro de los Romanos nos presenta un gran desafío como creyentes: respetar a los débiles en la fe. Hablamos de tener tolerancia y no juzgar a pesar de las diferencias que podamos tener. De hecho, el lema de los discípulos de Cristo en Puerto Rico es: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, tolerancia; y en todo, amor. En la clase de hoy presentaremos que servir a Dios es servir al prójimo con respeto y amor, lo cual contribuye a la paz y la mutua edificación. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 24, titulada La mutua edificación. Y estaremos utilizando como base el libro de Romanos, capítulo 14, los versículos del 10 al 23. Miren, y el versículo a memorizar está en Romanos capítulo 14, versículo 19, y lee de la siguiente manera: por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y queremos cubrir los siguientes tres objetivos. Número 1, aprender que servir a Dios es servir al prójimo con amor y respeto. Número 2, practicar el amor con ironía con los que difieren de los principios y valores cristianos. Y número 3, contribuir en el crecimiento y fiel edificación de los hermanos en la fe. Y hoy estaremos trabajando con un vocabulario, el cual es el siguiente: edificación. Y cuando hablamos de edificación, hablamos de la construcción y el fortalecimiento de la fe de los creyentes y las iglesias. Los creyentes son fortalecidos por Dios y también se instó a edificarse unos a otros. Y la iglesia se edifica a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo y el uso adecuado de los dones espirituales, a través de los ministerios designados por la iglesia y a través del amor mutuo, el apoyo y la inspiración de sus miembros. ¿Y qué les parece si buscamos en nuestras Biblias el libro de Romanos capítulo 14 y estaremos dando lectura los versículos 10 en adelante? Y estaré dando lectura a la versión Reina Valera impresa en nuestras revistas El Discípulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es impuro en sí mismo, pero para el que piensa que algo es impuro, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien Cristo murió. No deis, pues, lugar a que se hable mal de vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirva a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. ¿Tienes tu fe? Tenla para ti mismo delante de Dios.
Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come se condena a sí mismo, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Damos gracias al Señor por su palabra. ¿Y qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor, queremos darte las gracias en este día por tu palabra que ha sido leída. Te pedimos que ministre a nuestras vidas y a nuestros corazones. Glorifícate a través de esta experiencia educativa y que seas tú, Señor, ministrando al corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, estamos hoy trabajando la carta a los romanos. Y la carta de los romanos es una carta muy importante porque se trabaja el tema de la fe. Y esto es un tema que es medular dentro, ¿verdad?, de nuestra religión cristiana. Y Romanos se distingue mucho por este tema. Y de hecho, cuando uno va a la historia, nos damos cuenta que cuando Martín Lutero inicia las 95 tesis, fue luego de un examen exhaustivo de este libro de los Romanos, donde hablaba que la salvación es por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y no por las obras. Y esto era medular en la fe cristiana. Pero miren lo que sucede. Pablo ahora nos está presentando que nos acercamos a Dios a través de la fe en Jesucristo. Y de esta manera Dios nos manifiesta su amor a nosotros. Y hay un texto que usted y yo conocemos y es, miren, sumamente conocido a nivel mundial entre los cristianos. Y es Juan 3:16, que lee de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esta es la manera, mis amados hermanos, de Dios manifestar su amor a nosotros. Es a través de su Hijo Jesucristo. Y estas buenas noticias, obviamente, ofrecen al ser humano, número 1, vida, número 2, poder y también salvación. Vida, poder y salvación. Y es a través de la fe que usted y yo recibimos a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, como Salvador, como Señor nuestro, como dueño, de nuestra vida. Y por lo tanto, usted y yo le servimos a Dios mediante nuestra fe en Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad?, poder hablar de esta manera acerca de la fe, porque lo que hace es que nos crea una identidad hermosa en nuestras vidas. Y esa identidad es Jesucristo. Y el Evangelio, que es poder de Dios, sabemos que produce salvación, pero a su vez también produce paz y produce gozo. Así que el poder, el Evangelio de Dios es poder, pero produce salvación y también paz y produce gozo. Y este capítulo 14, fíjense, nos presenta un gran desafío. Y el desafío que nos está presentando Pablo a través del mismo es lo siguiente: respetar a los débiles en la fe. Estamos hablando de tener tolerancia, estamos hablando a no juzgar. Y eso es lo que vemos en este capítulo 14, que se presenta como un gran desafío a los creyentes, afirmando, ¿verdad?, que el Evangelio de Dios produce paz y produce también gozo. De hecho, el lema de los discípulos de Cristo en Puerto Rico, que es muy conocido, afirma lo siguiente: en lo esencial, unidad; en lo no esencial, tolerancia; y en todo, amor. Y esto que presentamos, mis amados hermanos, contribuye a la paz y, número 2, a la mutua edificación. Sí, porque como cuerpo de Cristo tenemos que edificarnos los unos a los otros. Y es el llamado que nuestro Señor nos hace. Pero ¿qué les parece si vamos al texto bíblico? Cuando usted comienza a leer esos 2 primeros versículos, del 10 al 12, el versículo 10, 11 y 12, esos 3 primeros versículos, la palabra de Dios nos presenta que nosotros como cristianos no hemos sido llamados a juzgar o a menospreciar la vida de cada persona. La vida de cada ser humano no somos llamados a juzgar ni a menospreciar. Y para el apóstol Pablo,
La actitud de juzgar o la actitud de menosprecio los unos a los otros, él lo comparaba o era similar al desprecio. Y eso, mis amados hermanos, es importante poder presentarlo así. En las ciencias sociales, cuando usted estudia las ciencias sociales y habla acerca del desprecio, el desprecio se define, escuchen muy bien, como una intensa sensación de falta de respeto o reconocimiento y aversión. En otras palabras, el desprecio supone la negación y la humillación del otro, de quien se pone en duda su dignidad humana. Y si hay algo que nuestro Señor nos ha enseñado, es que la dignidad humana es medular, es importante. Tanto así, miren, que nuestra Constitución plantea que la dignidad humana es inquebrantable. Y eso está protegido por la ley. Y nosotros como cristianos afirmamos la dignidad del ser humano. Y por eso es, mis queridos hermanos, que esta actitud de desprecio no es cónsono con los valores del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lo que hace es que afecta la dignidad del ser humano. Y cuando hablamos de este desprecio, miren, lo que estamos hablando es que el desprecio es lo opuesto a lo que es la empatía. Y la empatía, ustedes y yo sabemos que implica, ¿verdad?, ser capaz de ponernos en el lugar de los demás, ponernos en sus zapatos, que podamos experimentar sus emociones, su dolor, su quebranto, que podamos también aprender a comprender sus ideas, lo que piensan. Mientras que el desprecio, por otro lado, implica una actitud de arrogancia y de superioridad con la cual nosotros comenzamos a juzgar a los demás. ¿Por qué? No, porque no piensa igual que yo. Y como no piensa igual que yo me siento superior. Por eso lo desprecio. Sin embargo, fíjese, la empatía, a diferencia, va nutriendo lo que son los vínculos, ¿verdad?, de la relación, mientras que el desprecio vemos que rompe esos vínculos. Y cuando hablamos de la iglesia, es medular que nosotros entendamos esto. La iglesia es llamada a construir relaciones. La iglesia no es llamada a destruir ni a romper relaciones. Es llamada a crear vínculos. Vínculos con nuestros hermanos. Vínculos con nuestras familiares. Y eso, mis amados hermanos, es importante dejarlo saber. ¿Por qué? Porque esos son los valores del reino de los cielos. Y por eso es que vemos que Pablo, con la comunidad en Roma, es enfática en este punto, al punto que nos invita a rechazar esta actitud, ya que todos tendremos que comparecer al tribunal de Cristo. Qué interesante esto. Miren cómo lo presenta el apóstol Pablo. Esta actitud es una actitud que debemos rechazar, porque algún día, miren, nos va a tocar estar ante el tribunal celestial, el tribunal de Cristo. Y la realidad es que, miren, a nosotros no nos corresponde juzgar a los demás. No somos llamados a eso. Somos llamados a establecer relaciones, a respetar la opinión o a respetar a mi hermano o a mi hermana que quizá piensa de manera distinta. No nos corresponde a nosotros emitir esos juicios y tenemos que ser muy cuidadosos, porque si no lo hacemos, como hemos mencionado, lo que vamos a estar haciendo es rompiendo vínculos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestro prójimo. Los versículos 13 al 14, estos versículos, vemos que Pablo le prohíbe entonces a la comunidad cristiana en Roma estas conductas. Y a no hacer, escuche bien, caer al hermano siendo piedra de tropiezo. Así que nos presenta ahora otro asunto adicional. Tenemos que crear vínculos, tenemos que crear esa hermandad, tenemos que respetarnos, pero aunque mi hermano difiera de mí o no piense igual, oye, ni soy llamado a juzgarlo, pero tampoco soy llamado a ser piedra de tropiezo para que mi hermano caiga. Y entonces aquí vemos que Pablo también habla
a los creyentes en Roma y los llama al uso del entendimiento. Y esto no es otra cosa que la madurez cristiana. Y fíjense que el planteamiento que Pablo usa es el siguiente. Miren, amados, nada es inmundo en sí mismo. Oye, y Pablo quiso presentarle eso porque sabía que quienes estaban escuchando allí eran hombres y mujeres que estaban en sus procesos de madurez y le estaba dando a ellos una gran lección. Y cuando hablamos de que nada es inmundo en sí mismo, yo creo que la primera imagen que nos viene a la mente es una porción del libro de los Hechos que me gustaría compartir con ustedes, que se encuentra en el capítulo 10 de los Hechos, los versículos 9 al 16. Después usted lo va a leer con mucha calma en su casa y lo va a leer con mucha calma en la congregación. Y esta referencia que vemos que se hace aquí, donde vemos que nada es inmundo en sí mismo, lo vemos también en este capítulo 10 de Hechos, y es con la situación de Pedro y el centurión romano y la visión que tuvo tanto el centurión como la que tuvo Pablo. Vamos a ir al texto, al capítulo 10, versículos 9 al 16. Miren lo que pasó con Pedro. En resumen, este centurión romano, que era un temeroso de Jehová, Dios le da una visión y le da unas instrucciones, y dentro de las instrucciones era que fuera a buscar a Pedro. Pero mientras se está dando esta situación con el centurión romano, oiga, que no es judío, pero es un temeroso de Dios, Pedro está trabajando también con el corazón de Pedro. Porque Pedro, acuérdense que es judío y obviamente llevó el mensaje, pero Pedro está en esta lucha, ¿verdad? Del asunto de los gentiles, cómo los incluimos en el reino de los cielos. Tú sabes, cómo lo hacemos parte de la iglesia cristiana. Hay que circuncidarse, hay que buscar la manera, ¿verdad?, de judaizarlos. Y Pedro está en esta lucha con el Señor. Y miren lo que sucede. El Señor viene y le da una visión. Y dice el versículo 9 del capítulo 10 de los Hechos. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Eso era la costumbre. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dice: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Esta porción del libro de los Hechos nos presenta una gran enseñanza, y es que Pedro tuvo que tener una visión para poder entender que también para los gentiles había un propósito hermoso en el reino de los cielos. Y lo que quizá para Pedro era inconcebible, que era algo inmundo, que era algo que no era posible, para Dios era posible. Y esto, mis queridos hermanos, nos presenta que en ocasiones las ideas de las personas determinan la inmundicia, pero esto es en base a sus propios criterios. Porque cada uno de nosotros tenemos nuestros propios criterios. Y lo que la palabra nos está enseñando, que lo que contamina no es lo que viene de afuera, sino lo que sale de la persona. Esta parte práctica es lo que era lo que Pablo quería enseñar a los romanos. Miren, no se enfoquen tanto en lo que están comiendo, si es o no sacrificado a ídolos. Miren, eso no es en este momento importante. Es qué es lo que está saliendo de su boca, de sus labios, de la persona. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en nuestro corazón? Los versículos 15 al 16 nos hablan acerca de esa responsabilidad que tenemos a través del respeto.
Y hay una anécdota muy hermosa que me gusta y es de este pastor que tenía ganas de comerse allá un lechoncito en Guabate y estaba allá en Semana Santa y dijo, déjame ir el sábado antes del domingo de resurrección a comerme alguito allá en Guabate. Y cuando está allá, está comiendo su lechoncito, su arrocito, su morcillita y todo. Y cuando el pastor se está comiendo el lechoncito con la morcilla, llegó una hermana y la vio y le dice, pastor. Y el pastor se quedó mirándola y le dice, hermana. Y la hermana dice, pastor está comiendo morcilla. Y el pastor le dice, Señor, reprenda al diablo. Y miren, mis queridos hermanos, la realidad es que tenemos que aprender a pensar en nuestro hermano, en nuestra hermana, por amor. La realidad es que nuestra libertad no puede ser la destrucción de otros, y más cuando son personas débiles en la fe. Y vemos entonces que este asunto, en el versículo 17 y 18, se toca, pero lo vemos de la siguiente manera. Y nos dice otra vez acerca del reino de Dios. Y aquí en estos versículos el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, lo cual es necesario para la armonía en la comunión de la iglesia. Porque tiene que existir eso. Y esos versículos finales nos presentan el tema del crecimiento, que va muy atado a lo que acabamos de compartir en esta anécdota. Partimos de la premisa que todo creyente es llamado a crecer y necesita crecer. Y eso tanto el fuerte como el débil en la fe. Y el creyente fuerte podemos decir que necesita crecer en amor y en justicia. Y el creyente débil necesita crecer en el conocimiento. Y Dios desea que su iglesia se fortalezca en la convivencia, en la paciencia, en la madurez, en el conocimiento, pero sobre todo en el amor fraternal. Y mientras ambos maduran en la fe, el creyente fuerte y el creyente débil, miren, se van ayudando entre sí. Y el resultado, ¿usted sabe cuál va a ser? La paz para la gloria y honra de nuestro Señor. Y es importante también afirmar que es necesario que cada creyente busque tener sus propias experiencias para crecer en la fe, para que pueda desarrollar sus convicciones, ¿verdad? Que son las que le darán rumbo, ¿verdad?, a su vida en base a la palabra de Dios, que es el referente. Y no se trata de ser sabios en nuestra propia opinión, ¿verdad? Es que en ocasiones no validamos las experiencias de los demás en medio de sus procesos de madurez en la fe y pensamos que nuestra experiencia es la única y es la que vale y las demás no valen nada. Me encanta mucho cómo la autora de la clase lo plantea y plantea que la conciencia cristiana se fortalece con el conocimiento que debe estar acompañado del amor en la diversidad de pensamientos y criterios y en el amor que respeta. Porque yo creo que eso es medular en nuestra fe. Mis hermanos y mis hermanas, cada ser humano es único y así fue que Dios nos hizo. Y cuando interactuamos como personas, miren, es muy común que encontremos otras personas que piensan de manera distinta a nosotros o que quizás actúan de manera distinta. Miren, y en la iglesia eso no es una excepción. O sea, la iglesia no es una excepción, eso ocurre también en la iglesia. Y el problema está cuando tratamos con desprecio a aquellos que no piensan igual a nosotros. No podemos olvidar que en la iglesia es donde se forja la base de la unión de todos los creyentes que han respondido de manera individual al llamado de Dios, porque todos hemos respondido de manera distinta. Cada uno de nosotros hemos tenido llamados individuales. Y lo que nos une es Jesucristo, quien nos ha enseñado sobre la importancia de la libertad y la responsabilidad que debemos tener los unos con los otros. Y el amor es el valor que genera nuestras motivaciones en esta vida y las relaciones que nos unen cada día más. Aquellas relaciones que respetan los desacuerdos sin discriminar. Cuando hablamos de esto, pienso que es necesario que aprendamos a respetar a nuestros hermanos y que aprendamos a respetar sus opiniones en el amor fraternal. Como dice nuestro lema, en lo esencial unidad, en lo no esencial tolerancia y en todo amor. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración?
Padre amado, nuestra humanidad compromete las maneras, formas y estilos de vida. Te pedimos que mantengamos la unidad con respeto, valorando al otro y cultivando la confraternidad. Todo esto, Señor, matizado por el amor que proviene de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y esperamos así compartir con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.